Normalmente, la mayoría de las personas del mundo mide las distancias en metros. ¿Pero por qué? ¿De dónde salieron los metros? En la antigüedad y en algunos países de la actualidad, se miden las distancias con otra forma de medida, como pueden ser los pies, por ejemplo. Y es bastante intuitivo de dónde salió la distancia de los pies. ¿Pero el metro de dónde salió? ¿Quién lo inventó? Bueno, el metro surgió como la necesidad de tener un sistema unificado de medidas para poder comunicarnos de la mejor manera posible entre nosotros. A lo largo de la historia se intentaron muchas veces tratar de unificar los sistemas de medidas, pero no fue hasta la Revolución Francesa cuando se unió un grupo de científicos para que desarrollara un sistema de medidas único. El sistema que definió este grupo de científicos es el sistema métrico decimal. El sistema métrico decimal es un sistema muy fácil de usar porque tanto para escalas superiores como para escalas inferiores son todos múltiplos de 10 del metro. Así que, para escalas inferiores, un metro son 10 decímetros, un decímetro son 10 centímetros, y un centímetro son 10 milímetros, y así sucesivamente. Para escalas superiores, un decámetro son 10 metros, un hectómetro son 10 decámetros, y un kilómetro son 10 hectómetros, y así sucesivamente también. Pero todavía no respondí la pregunta inicial. ¿Qué es un metro? Bueno, estos científicos definieron al metro como la 10.000.000ª parte de la distancia que hay entre el Polo Norte y el Ecuador, pasando por la superficie terrestre y por París, obviamente. Pero esa no es la definición actual del metro. La definición del metro fue modificándose a lo largo del tiempo. Primero se definió el patrón metro. El patrón metro es una placa de platino iridio donde se marcó exactamente lo que era un metro. Pero después surgió la necesidad de definir al metro en base a leyes universales de la física, de manera que no se modificaran con el tiempo. La primera definición fue basada en la longitud de onda del átomo de Krypton, pero más adelante se llegó a la definición actual de lo que es un metro, que es basada en base a una constante universal, que es la velocidad de la luz. Entonces, un metro es la distancia que recorre la luz en una pequeñísima fracción de segundo. Es un segundo dividido 299.792.458. Pero si un metro es la distancia que recorre la luz en un segundo dividido prácticamente 300 millones, significa que en un segundo la luz recorre 300 millones de metros o 300.000 kilómetros. Eso es mucha distancia. Para que se den una idea, la circunferencia de la Tierra mide 40.000 kilómetros. Entonces la luz en un segundo puede dar 7 veces y media la vuelta a la Tierra. Usando este tipo de medidas, tenemos por ejemplo el minuto luz, que el minuto luz es aproximadamente 18 millones de kilómetros. Y se puede medir en minutos luz la distancia, por ejemplo, entre el Sol y la Tierra. La distancia entre el Sol y la Tierra promedio es de 8.32 minutos luz, o lo que también se le llama una unidad astronómica. La unidad astronómica es una unidad muy práctica para medir las distancias de los planetas, por ejemplo. Si queremos medir la distancia entre el Sol y Marte, es 1.52 unidades astronómicas, o la distancia entre el Sol y Júpiter son 5.20 unidades astronómicas, que eso nos da una aproximación bastante cercana de lo que son las distancias entre los planetas que comparándolas contra millones de kilómetros. ¿Y qué pasa entonces con los famosos años luz? Un año luz es una distancia muy grande. Es una distancia de 9.460.730.472.580,8 kilómetros. Mucho. Es una distancia tan pero tan grande que el número ya pierde sentido como para nosotros. Para que nos demos una idea de cuánto es esta distancia, la estrella más cercana que tenemos respecto a nuestro Sol es Próxima Centauri, y Próxima Centauri se encuentra a 4.22 años luz de distancia. Veamos lo que significa esto. Si la luz en un segundo puede dar 7 veces y media la vuelta a la Tierra, tarda 4.22 años en llegar a Próxima Centauri. ¿Se imaginan cuánta distancia es eso? Un año luz es una distancia muy grande, pero no es la distancia más grande que usamos para medir cosas. La distancia más grande que usamos para medir cosas es parsec. ¿Qué es parsec? La palabra parsec viene de parallax of one arc of second, que sería algo así como el paralaje de un ángulo de un segundo. ¿Qué significa eso? Una estrella, o lo que sea que querramos medir, se encuentra a un parsec de distancia del Sol si trazamos un triángulo imaginario entre la estrella, el Sol y la Tierra, y el ángulo que se forma entre la hipotenusa, que sería la estrella y la Tierra, y el largo, que sería el Sol y la Tierra, es de 1 segundo de ángulo,
o sea, 0 grados, 0 minutos, 1 segundo. ¿Y por qué se usa esta medida tan extraña para medir distancias? Bueno, para calcular las distancias de las estrellas se usa esta triangulación, entonces es mucho más fácil calcular las distancias en parsecs que en años luz. ¿Y cuánta distancia es un parsec? Bueno, un parsec son 206.265 unidades astronómicas o 3.261 años luz. Un montón. Y a pesar de que dije de que el parsec era la unidad de distancia más grande que teníamos para medir, hay distancias que el parsec se queda corto. Por ejemplo, el centro de nuestra galaxia se encuentra a 8.500 parsecs, o lo que podemos decir 8.5 kiloparsecs. Y eso es el centro de nuestra galaxia, que es donde vivimos. El resto de las galaxias están a distancias de kiloparsecs o megaparsecs, que son millones de parsecs. ¿Y el universo? Bueno, el universo es muy grande, de millones de parsecs, y se está expandiendo constantemente.